Y qué interesante esa mirada, ¿no? Que para trabajar sobre el conflicto podemos trabajar mejor desde aquí que desde aquí. Y en cambio, cuando pensamos en el conflicto, pensamos a lo mejor una creencia de yo lo que necesito es mucho poder para llegar al conflicto, como muy desde aquí. No, si llego desde aquí, alimento el conflicto. Porque si hay alguien que sea o que tenga una parte más agresiva y yo llego con mi dirección, me va a enfrentar. ¿Ves? En cambio, si llego desde el lugar de wow, qué interesante esto que hay aquí. Curioso esto que está pasando, ¿no? Qué diferencias, qué diferentes sois, qué voces tan distintas, cómo podemos acoger. Y ahí ya tiene que ver cómo nos relacionamos también nosotros, ¿no? Hay personas que con el conflicto, pues a lo mejor necesitamos estar un poco más lejos. ¿Okay? Pero hay personas que a lo mejor con el conflicto se encuentran súper cómodas. Es decir, porque todo depende muchas veces de lo que tú hayas vivido en tu infancia y en tu casa. ¿Okay? Si en tu casa ha habido un espacio de conflicto, hay algo que si tú te lo trabajas en tu vida, serás un gran facilitador de conflictos. ¿Ves? Si no te lo trabajas, reproducirás seguramente los mismos patrones. Pero yo los grandes facilitadores de conflictos que he conocido es que han tenido que hacerse mucho trabajo porque todo su proceso de vida hay una parte de conflicto importante. Y ahí hay una clave sobre el poder, que mañana ampliaremos más, que tiene que ver con eso que has denominado poder oculto. Hay personas en las organizaciones y en la vida misma que se creen que no tienen poder. Y después, cuando vemos el impacto que generan, dices, Dios mío, no eres consciente de todo el poder que tienes. Y a veces lo están usando de una mala manera, por ejemplo, alguien que cree que no tiene poder y está en una posición de víctima en una organización, pero está en una crítica continua al sistema y está minando todo el rato la organización, esa es una persona con un gran poder. Y ella no es consciente, se cree que es una víctima de la organización, ¿okay? Pero está todo el rato minando, tiene un gran poder y no es consciente. ¿Okay? Y a veces personas que tienen un gran poder que no son conscientes porque son personas que de repente generan mucha confianza a las personas de su equipo, o mucha seguridad, o mucha empatía, o sienten algo como... O sea, hay personas que a veces, yo hablo mucho con los líderes de equipos, ¿no? Me dicen, no, es que necesito gente crack, gente muy efectiva, gente... Sí, y necesitas gente también que tenga una alta inteligencia emocional, por lo menos alguno en el grupo. Y hay personas en los equipos que no es el mejor haciendo su trabajo, pero es el que aglutina al grupo. Es el que cuando pasa algo sabe hacer el comentario que relaja la tensión, es el que cuando hay un problema las personas del grupo van a hablar con esa persona. Esa persona es tremendamente importante y a lo mejor ella no es consciente, pero está poniendo su poder al servicio del grupo. Y si el líder es capaz de ver eso, puede aliarse, porque hay algo ahí que esa persona está consiguiendo algo que el líder no está consiguiendo. Entonces estás casi delegando una parte de esa gestión emocional del grupo y está bien si eres consciente de ello. Claro, si no eres consciente, puedes terminar despidiendo a esa persona porque no ha llegado a los objetivos que tú marcaste. Ahí nosotros lo que podemos muchas veces es hablarles de la diferencia entre poder y rango, ¿no? El concepto de rango, estatus, ¿okay? Porque el rango y el estatus, mañana profundizaremos más, ¿no? Pero hay un poder que es estructural, que tiene que ver con tu posición en la organización. O sea, yo si soy CEO, tengo un poder estructural, es obvio. Pero puede ser que sea el único poder que tengo. O sea, las personas solo me hacen caso porque soy el CEO. ¿Sabes? Si no fuera el CEO, nadie me haría caso. ¿Sabes? Y en cambio hay personas que son CEOs o dirigen su empresa e inspiran. Y la gente está ahí porque adora a esa persona, porque cree que esa persona tiene una visión, una manera de trabajar, un lo que sea, que de alguna forma está, ¿no? O tenemos personas dentro de la organización que aportan esta otra parte.
que tienen un rango muy alto, un estatus muy alto, porque a lo mejor es una persona que tiene una parte de desarrollo personal y que cuando hay un espacio de tensión es la persona que es capaz de decir, bueno, vamos a parar un momento, veamos esto de otra manera. Esa persona tiene un estatus altísimo en la organización. Porque tú cuando tengas un problema y lo veas solo en la máquina de café, te vas a acercar a contarle a esa persona algo. O le dirás, oye, podemos comer juntos porque me interesa conocerte un poco más. Esa persona tiene un rango alto, aunque esté en la base de la pirámide. Y eso es algo que nosotros, cuando podemos traer también esta información a la organización gana conciencia de la diversidad y de la importancia de la diversidad. Cuando queremos hacer una transformación en una organización, ¿no?, lo que se habla es de buscar las personas que obviamente tienen poder porque están en la estructura y tienen que comprometerse con el proceso, pero detectar en la organización esas personas que tienen el poder que no es visible, pero que si esas personas se ponen a favor del proceso va a ayudar muchísimo. Es como cuando hacemos las transformaciones, cuando se hacen transformaciones de territorio, que esto es algo muy interesante, ¿no? Cuando se hacen transformaciones en pueblos, de territorio, tú lo que buscas no es solo el alcalde y los concejales. Cuando buscas que el panadero, que la señora que tiene la tienda de tal, o sea, esas personas tienen que estar alineadas con el proceso. Porque si tú haces un proceso, pero cuando la señora va por la mañana a comprar el pan, la panadera le dice, esto que estamos haciendo no vale para nada. Es que a lo mejor tiene más rango la panadera que el alcalde. Pero si en cambio las personas relevantes de ese proceso, de ese sistema, están alineados con el cambio, es mucho más fácil que el cambio vaya a favor. Y si os acordáis, cuando hablábamos la otra vez de los procesos de cambio, por eso hablábamos de qué importante es la primera parte de alinear a todo el mundo, de comunicar bien, de involucrar antes de empezar el proceso. Y en las organizaciones a veces tenemos prisa, y en esa prisa los procesos terminan no llegando a un buen lugar, porque empiezan a aparecer saboteadores en contra del propio proceso, ¿no? Una cosa que nos puede ayudar, todos hemos tenido o hemos sido abusados en algún momento dado, seguro. Todos hemos abusado. Si no te conectas con tu abusador interno, no puedes trabajar con el poder. Si crees que eres un alma pura, inocente y maravillosa, no. Lo que eres es un gran inconsciente de tu poder, ¿de acuerdo? Porque todos, en algún momento, haciendo un comentario a alguien, una recomendación, estamos utilizando nuestro poder. Entonces, cuanto más consciente soy de eso, más puedo detectar el movimiento del poder en un grupo, que no es tan obvio a veces por una voz más alta o por un cargo, sino que hay muchas sensaciones de poder que son muy interesantes. Y mañana exploraremos más profundamente esa parte, ¿no? Si yo estoy en el ejército, aunque sea en un punto más bajo, en el ejército, sí o sí, el poder estructural es lo más importante. Entonces tengo una estructura que me soporta, pero en el momento que me introduzcas en un espacio en el que la estructura no es muy rígida, a lo mejor yo no soy capaz de ejercer mi liderazgo. Porque en el momento que me dejes algo de libertad, no sé qué hacer, porque siempre he estado en un sitio totalmente rígido. Entonces, claro, es como, las estructuras más rígidas, obviamente en las que el poder estructural es lo que importa, hay dos ejemplos claros, el ejército y la iglesia. Son los dos ejemplos que se suelen poner de estructura de este tipo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace años recuerdo cuando en un viaje a Galicia que me encontré con un directivo antiguo de Renfe que se sentó conmigo y nos hicimos 10 horas, porque Vigo-Barcelona son 14 horas en tren, y nos tiramos como 4 o 5 horas hablando de cómo era Renfe, cómo había empezado Renfe. Y claro, las empresas que eran estatales en los años 50-60, cuando se crean con este organigrama. Se coge el organigrama del ejército y se hacen las empresas. Es de donde venimos.
Entonces, ¿qué ocurría? En los años 80 tú llevabas, o 70, tú llevabas 5 años en Renfe o en Telefónica y ascendías. Daba igual si eras bueno o no en tu trabajo. Porque el sistema funcionaba así. Entonces, las estructuras muy rígidas, hay personas que son muy buenas cumpliendo esas funciones. Pero si las sacamos de aquí y las metemos en un espacio de repente más abierto, igual pierden ahí, ¿no? Bueno, mañana exploraremos más cositas desde ahí.